Mi nombre es Manuel Ruiz, pertenezco al departamento técnico, soy responsable del departamento técnico de Robert Bosch España en el área de termotecnia, donde estamos comercializando las dos marcas en nuestro país, que son Junkers y Buderus. Bueno, pues la siguiente presentación es tener una orientación desde el punto de vista del fabricante de lo que es la innovación, lo que es la incorporación de la tecnología, de las nuevas tecnologías al producto para conseguir una eficiencia energética elevada, que es al final lo que apuntan todas las normativas que nos están rodeando a nivel europeo, a nivel nacional. Todas ellas apuntan en el mismo sentido, apuntan en aumentar esa eficiencia técnica, esa eficiencia energética del sistema. Aquí tenemos. Lo vamos a hacer atacando la eficiencia en varios frentes. El primero de ellos es a través de la normativa. ¿Cuál es la normativa actual? No vamos a extendernos mucho, pero sí cuáles son los puntos fundamentales donde nos está marcando, dirigiendo la administración. Lo vamos a hacer viendo cuál es la innovación tecnológica en pro de la eficiencia energética en la gama de productos de calentadores de agua. Veremos calentadores de agua a gas termostáticos. Veremos dónde se implementan esas innovaciones tecnológicas para conseguir esa eficiencia energética. Lo vamos a hacer hablando de calderas de condensación, de algo que ya conocemos todos, que es la tecnología de condensación aplicada a la calefacción, también a la producción de agua caliente sanitaria y por supuesto la combinación de lo que es la tecnología de condensación en cuanto al generador de calor con una instalación de energía solar térmica, el aprovechar el calor del sol para poder tener una energía en la que no estamos contaminando, no estamos emitiendo dióxido de carbono, pero que sí que va a repercutir en mejor aprovechamiento y eficiencia dentro de nuestra instalación, dentro de la vivienda. Lo vamos a hacer siguiendo un guión, siguiendo un patrón, que es la aplicación de estas tecnologías a una vivienda tipo unifamiliar, a una vivienda en la que vamos a ir incorporando y haciendo un análisis de viabilidad económica, de hasta cuándo vamos a poder recuperar la inversión que hacemos dentro de la vida útil, la vida completa de esta instalación. En cuanto al marco normativo que nos rodea, pues no voy a extenderme mucho más de lo que ya se ha hablado anteriormente en las anteriores ponencias. Podemos hablar del objetivo 20-20-20, conseguir en el año 2020 esa reducción de emisiones de dióxido de carbono de un 20% respecto al año 1990, que es lo que promulgaba o proponía el protocolo de Kioto. También podríamos hablar de la fuente de energía, de la procedencia de la fuente de energía que nos marca esta normativa, que sea de por lo menos un 20% procedente de energías renovables frente al consumo total de la energía. Y también hablábamos o se habla de conseguir en ese año 2020 un aumento de rendimiento o eficiencia de los sistemas de un 20%. Hacia ese horizonte es hacia donde nos dirigimos a la consecución de una eficiencia, una reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y también un apoyo en las energías renovables, energías que utilizan un recurso inagotable, como puede ser el sol, el agua, el aire, etcétera. Vamos a seguir esa orientación que nos marca la Administración y nos lo va a marcar sobre todo por una preocupación que preocupa a todos a nivel europeo, sobre todo esa gran dependencia de la fuente energética, de la energía primaria del exterior. Actualmente hay un 50% de dependencia de la energía procedente de fuentes que no están ubicadas en Europa. Si seguimos esta tendencia, en el año 2030 podemos llegar hasta un 70%. Eso hace preocupar a la Administración Europea y le hace, por una parte, legislar y poner medidas para que a nivel nacional o a nivel local nos conduzcan hacia esos criterios de eficiencia por ahorro puramente energético. Se ha hecho y se ha estado realizando en nuestro país. Lo que nos ha llegado es no solamente la edición o la promulgación del Código Técnico, tampoco ha sido el RITE, que lo tenemos desde hace unos años funcionando, el año 2007, 2008, un nuevo RITE que se está hablando que va a salir dentro de poco, en breve, también hace una clara referencia a la eficiencia energética.
Directivas europeas en las que nos marcaban el etiquetado energético de las viviendas, etiquetar la vivienda en obra nueva que vamos a poder comprar o que se puede vender con una serie de calificación energética con letras y colores, igual que los electrodomésticos, igual que las bombillas, igual que también en la normativa, la directiva del año 2009, la 125, que todavía es un borrador y de la que se ha hablado anteriormente, de etiquetar energéticamente también los generadores de calor. Ya a partir de enero de este año los aparatos de aire acondicionado ya vienen etiquetados con esa calificación energética. Vienen etiquetados haciendo referencia no al COP instantáneo, el COP transitorio o el máximo COP que puede ofrecer la máquina en unas condiciones de trabajo, sino con el COP estacional, con la eficiencia energética en funcionamiento en frío estacional. En cuanto a la vivienda, pues ya desde hace unos años, desde el año 2007, salió un Real Decreto en el que obligaba a etiquetar energéticamente al edificio o a la vivienda en particular. Sobre la vivienda, pues hay una gran influencia del nivel de cerramientos que tengamos en aquella vivienda, en aquel edificio. Podemos llegar a tener ahorros o ganancia de eficiencia energética de hasta un 20%, pero también indudablemente del generador de calor. Dependiendo del sistema con el que calentemos o climaticemos aquella vivienda, vamos a tener una influencia importante, incluso de un 12 o un 15%. Centrándonos ya en el generador de calor, la ERP, la anterior EUP del año 2005, que al final se transcribe o va derivando en una ERP del año 2009, pues prácticamente nos dirige a etiquetar, a poner etiquetas al generador de calor o de frío, y lo va a hacer haciendo una serie de familias y considerando sistemas, no solamente únicamente el generador aislado, sino también la configuración o el sistema formado por varios generadores o varias fuentes de energía, como conjugar gas, una caldera de condensación con solar. Aquí vamos a ver un resumen de lo que es el borrador y vamos a centrarnos en los sistemas que nos promueven como eficientes. En la parte derecha de la pantalla tenemos tecnologías. La mejor tecnología, ves, la tecnología estándar en el medio, y por último tenemos la tecnología básica, que es la que tenemos en la parte, en el borde exterior derecho. Tenemos, según la aplicación de la vivienda, pues una calificación energética del sistema. Empezamos por abajo. Para tener una calificación energética tipo B, pues podemos conseguirlo con una bomba de calor aire-agua. También lo podemos conseguir con una caldera de baja temperatura combinada con energía solar térmica. También podemos conseguirlo simplemente con una caldera de condensación, con la mejor tecnología de una caldera de condensación. Si subimos un escaño más adelante, un escalón, tenemos que para conseguir la calificación energética A, pues es posible también hacerlo con una bomba de calor de tecnología estándar. Lo podemos hacer también con la combinación de una instalación de una caldera de condensación con energía solar térmica o con una caldera también de condensación. Para obtener la calificación energética A+, podemos conseguirlo con la combinación nuevamente de condensación con energía solar térmica. Lo podemos hacer también con una bomba de calor aire-agua, y también entra en juego lo que es la geotermia, con una bomba de calor agua-agua, que en definitiva es obtener la energía, el foco, la fuente de esta bomba de calor, no del aire, sino de un refrigerante, de un circuito de agua que está en contacto superficial, en este caso, con el suelo. Y para conseguir la mayor calificación energética A++, con geotermia o con aerotermia, con bombas de calor. En definitiva, la apuesta por la bomba de calor es alta en cuanto a lo que es a nivel europeo se refiere. A nivel local, lo podemos explicar en esta transparencia, también coincidimos que para conseguir esa eficiencia energética, esa utilización de energía primaria que consumimos respecto a la energía útil que nosotros vamos a extraer de la máquina, pues lo vamos a obtener de la mejor manera posible y con la mayor eficiencia con una bomba de calor. Pero hasta llegar a la bomba de calor tenemos pues varias alternativas. Podemos también utilizar la tecnología de condensación. Aquí tenemos un gráfico en el que nos muestra que para conseguir un kilovatio útil de energía, la cantidad de energía primaria que se necesita para conseguir ese kilovatio útil. Si nosotros nos valemos de una caldera de temperatura constante, una caldera convencional, una caldera estándar, pues necesitamos más de 1,4 kilovatios de energía primaria para conseguir un kilovatio de energía útil.
Si vamos progresando y vamos pasando a energía de baja temperatura, a una caldera de baja temperatura, conseguiremos con 1,2, pasando 1,2 kilovatios de energía útil, llegaremos al kilovatio, de energía primaria, llegamos a 1 kilovatio de energía útil. Si nosotros nos basamos en una caldera de condensación, pues ahí vamos a llegar, sobrepasamos el kilovatio de energía primaria que necesitamos para conseguir el kilovatio de energía útil. Con bombas de calor, desde luego, lo vamos a tener más fácil por los elevados rendimientos que tenemos. Todo esto es a nivel general, a nivel, digamos, normativo, de una normativa que todavía es un borrador, que no se ha traspuesto a nuestro país. Vamos a poner los pies en el suelo, vamos a analizar cada una de las tecnologías y su aplicación en nuestro día a día, en nuestro presente, en un futuro posiblemente próximo. Vamos a analizarla de forma rápida, como digo, porque no tenemos mucho tiempo. La energía solar térmica, pues es la fuente de energía renovable por excelencia. Es la fuente que no va a emitir dióxido de carbono en el punto de consumo. Es una fuente que puede combinar de una forma muy versátil con otro tipo de tecnologías, como puede ser caldera de condensación o como puede ser con bomba de calor. El inconveniente que tiene la energía solar térmica es que la inversión inicial que debe de hacer el usuario, esa inversión es muy importante para solamente, en este caso, en el caso de España, solamente cubrir la demanda de agua caliente sanitaria, que es lo que nos marca el Código Técnico de Edificación, que es lo que realmente es obligatorio, nos obliga a instalar este tipo de sistemas. Es el inconveniente que tiene y aparte de las ventajas. La bomba de calor aire-agua pues es una opción con elevados niveles de rendimiento. Hemos visto que está muy avalada en el marco europeo como aparato eficiente por sus altos COP. Tiene ventajas, no emite dióxido de carbono en el punto de instalación, en el punto donde está ubicada, tiene elevados rendimientos, tiene una desventaja que depende de la temperatura exterior, depende de la temperatura del aire que tenemos en el exterior y paradójicamente cuanto más frío tenemos en el ambiente, en el ambiente exterior, es cuanto más se demanda el calor de esa bomba de calor y es cuando peor rendimiento, peor COP tiene esa máquina. Por lo tanto es un poco incongruente en cuanto al rendimiento que va a poder entregar de forma efectiva o estacionaria en la instalación. Como digo, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, que hay que conocerlas, hay que saber a la hora de recomendar a nuestro cliente, al usuario del generador de calor, cuándo podemos recomendar o cuándo podemos aconsejar la instalación de un equipo o de otro. La caldera de condensación es un equipo versátil, conocido, su instalación es fácil, sencilla. Inconvenientes, emite dióxido de carbono en el punto de consumo, tenga más o menos rendimiento, tiene más o menos emisión de dióxido de carbono. Realmente está emitiendo y necesita en la instalación una salida de gases procedentes de la combustión. Por otra parte, muy versátil, puede combinar perfectamente incluso con una bomba de calor o puede incluso combinar con energía solar térmica. Vamos a ir analizando y aplicando ya las tecnologías a distintas soluciones. Vamos a ver un calentador termostático, calentador que no monta cuerpo de agua, no tiene un funcionamiento hidráulico. Esta es una innovación que nos lleva a presentar este tipo de aparatos que van a funcionar correctamente y perfectamente con instalaciones de energía solar térmica, con agua precalentada. Agua precalentada que puede venir de este sistema solar térmico, proveniente de un termosifón, proveniente de un sistema forzado, de un acumulador donde estamos acumulando agua caliente procedente del sol, calentado por el sol, y vamos a poder trabajar directamente y en serie haciéndola circular por este tipo de aparatos termostáticos. Como digo, el accionamiento no es hidráulico, el accionamiento es simplemente por dos sensores de temperatura que captan temperatura de entrada del agua, temperatura de salida, saben la temperatura de consigna que marca el usuario en el mando y con esta información y sabiendo la cantidad de agua que está pasando por el aparato, sabe el salto térmico, conoce el caudal que pasa, aplica el gas, quema el gas estrictamente necesario, no tiene más consumo de gas del que se necesita para mantener la temperatura de salida a la temperatura que ha marcado el usuario en el mando. A diferencia del calentador modulante hidráulico, que es a lo que estamos acostumbrados, con lo que estamos trabajando, que tiene una membrana, que está trabajando y quemando gas, manteniendo un salto térmico constante. Pero estos calentadores hidráulicos no entienden de temperatura, no sabe a qué temperatura está entregando el agua que prepara para consumo de agua caliente sanitaria. El agua le puede venir caliente de un sistema solar térmico, el calentador hidráulico aplica un salto térmico constante, por eso es modulante, porque aplica un salto térmico constante independientemente del caudal que pasa por el aparato, pero no sabe a qué temperatura lo está entregando. Puede
accidentalmente entregarlo a 80 grados. Esto no lo vamos a tener nunca con un calentador termostático. Esta es una comparativa, lo que vemos en la imagen, de los consumos de agua y de gas de un aparato modulante hidráulico con respecto a un aparato termostático. Como digo, la ventaja del termostático es poder trabajar precisamente con temperaturas, no con saltos térmicos. Vamos a tener ahorro de gas, ahorro de agua, también en el funcionamiento, compatibilidad con otros sistemas como sistemas de energía solar térmica, y vamos a tener también un ahorro en mantenimiento porque no tiene elementos de desgaste, no tiene accionamiento hidráulico, no tiene membrana ni tiene válvulas mecánicas en el cuerpo de gas. Otra solución que tenemos, está la simulación trabajando con agua precalentada de ese calentador termostático. Otra solución que tenemos es la preparación o aprovechar la combustión de un gas para la producción de calefacción, no solamente agua sanitaria, sino también calefacción. Y aquí, como tecnología más avanzada, es algo que ya conocemos, que es la caldera de condensación. Una caldera de condensación que la tendencia en cuanto a futuro inmediato para el 2015 va a ir comiendo terreno a lo que es la caldera convencional poco a poco, y se va a ir imponiendo lo que son renovables y sobre todo la tecnología de condensación, que al final se basa en una tecnología conocida, en una caldera que ya sabemos instalar todos los instaladores, que sabemos ponerla en marcha, que sabemos mantenerla, sabemos incluso hasta repararla. La vamos a poder recomendar como un aparato que tiene una alta eficiencia, un alto rendimiento frente a calderas convencionales. Pero lo que es en sí el concepto, el aparato, la regulación que necesita es algo que ya es conocido, sin el riesgo de apostar por nuevas tecnologías todavía desconocidas y a las que todavía el rendimiento está por demostrar. La tecnología de condensación, no me voy a extender mucho más, ya la conocéis, se basa en trabajar con un quemador en el que vamos a poner los gases procedentes de la combustión de ese quemador en contacto con el retorno de la calefacción, de tal manera que el retorno de calefacción enfría los gases de la combustión, y al enfriarlos provocamos que ese gas procedente de la combustión pase de estado gaseoso a estado líquido. En ese cambio de estado, además de transferir calor sensible al agua de retorno de la calefacción, se va a calentar por el simple contacto con los humos, con los gases ya calientes. Vamos a provocar un cambio de estado en el que va a ceder calor latente. En el paso de estado gaseoso de los gases de la combustión a estado líquido, ese calor latente se aprovecha como energía extra para calentar, además, como energía extra para calentar el retorno de la calefacción. Vamos a conseguir con esto unos rendimientos muy elevados con respecto a lo que es una caldera que no utiliza la tecnología de condensación. Como digo, el secreto es trabajar a bajas temperaturas. Y aún trabajando a altas temperaturas, en la gráfica podemos ver la comparativa entre el rendimiento según el porcentaje o la carga que está desarrollando esa caldera. Imaginamos son calderas de 24 kilovatios, podemos trabajar imaginariamente desde el 0 hasta el 100% de la potencia de esa caldera de calefacción de 24 kilovatios. Si estamos comparando distintas tecnologías, vemos en las gráficas sobre una caldera convencional, que es el gráfico que tenemos en la parte inferior de color amarillo claro, frente a una caldera de condensación en color rojo, vemos que aún trabajando a plena potencia, al máximo de carga, una caldera de condensación tiene mejor rendimiento que una caldera convencional. Pero es que lo curioso es que a medida que bajamos la potencia que se requiere de esa caldera, no los 24 kilovatios, que en la mayoría de las instalaciones de una vivienda para calefacción no necesitamos 24 kilovatios. Sí, para preparación de agua caliente sanitarias sí es mixta la caldera, pero para la instalación de la vivienda, interior de la vivienda, para el servicio de calefacción, posiblemente necesitemos 9 kilovatios o 10 kilovatios, a lo sumo 12 kilovatios. Y vemos que vamos entrando en la zona que está más cerca de los porcentajes más bajos, en esta zona en la que ya una caldera de condensación tiene un funcionamiento totalmente contrario al que tenemos en una caldera convencional. A medida que la carga de una caldera convencional va bajando, porque la potencia que desarrolla es menor, el rendimiento de la máquina va bajando también. El rendimiento de la máquina es peor. Tenemos menos energía útil que podemos entregar, menos potencia útil que entregamos a la instalación. Curiosamente, en una caldera de condensación ocurre lo contrario. A menor potencia de trabajo tenemos un pico, una subida, tenemos mejor rendimiento de lo que es este concepto de caldera. Por lo tanto, a potencias más bajas, que son las que se necesitan en una vivienda individual, en una aplicación doméstica, vamos a tener mejores rendimientos en una caldera de condensación que en una caldera
convencional, porque el comportamiento es totalmente diferente. Vamos avanzando, vamos a ir viendo la comparativa o análisis de viabilidad entre una caldera convencional y una caldera de condensación. Lo vamos a hacer con un tipo de interés de un 5% a 15 años. Vamos a ver los consumos de una vivienda unifamiliar, una vivienda de no más de 90 metros cuadrados en Madrid. Vemos costes del equipo, comparamos costes del equipo, costes de la instalación, los costes de mantenimiento posteriores en la opción 1, que es una caldera convencional, respecto a la opción 2, que es una caldera de condensación. Esta es la caldera de condensación con respecto a la caldera convencional. Si bien es cierto que la caldera de condensación, el nivel de inversión inicial es mayor, lo vamos a recuperar en cuanto a costes en euros año, en cuanto a costes de explotación, que en definitiva son los costes de consumo de gas, lo vamos a recuperar en 5 años. En 5 años, aproximadamente en 5 años, podemos asegurar al usuario que ha recuperado la inversión inicial, el esfuerzo inicial que hizo al principio al colocar su caldera de condensación. Vamos a ir avanzando. Al final eso en un gráfico supone pues un ahorro de un 17% si nosotros partimos de una caldera que prepara agua sanitaria y prepara calefacción y sustituimos esa caldera convencional por una caldera de condensación. Un ahorro de hasta un 17% en cuanto a costes de explotación del producto. Si nosotros ahora combinamos esa solución de condensación con la energía solar térmica, una energía solar térmica que ha sido en nuestro país pues muy maltratada después del batacazo o el estallido de la burbuja económica, la burbuja inmobiliaria. Una energía solar térmica que al final es como decía al principio, es la fuente renovable por excelencia. Tenemos mucho sol en nuestro país, tenemos una gran cantidad de energía disponible y gratis que no aprovechamos, y al final es un toque de atención para seguir apostando por este tipo de energía, sobre todo en aplicaciones industriales, sobre todo no solamente para producir agua caliente sanitaria, sino, ¿por qué no?, también aprovechar esa energía que tenemos procedente del sol para nuestra instalación de calefacción. Algo podemos aprovechar para nuestra instalación de calefacción. Bueno, pues la apuesta por esta energía renovable se hace patente en el Plan de Energía Renovable de 2011 al 2020, en el que se apuesta y curiosamente nos apunta a que seguirá creciendo ese tipo de instalaciones de energía solar térmica. Se hará en el futuro y vamos a pensar en la combinación de la energía solar térmica con una caldera, por ejemplo, de condensación. Mantenemos nuestra caldera de condensación y colocamos en nuestra vivienda unifamiliar dos captadores que nos suponen cubrir el 82% de la demanda de agua caliente sanitaria, y en el gráfico podemos ver cómo la demanda de calefacción es la misma, en azul oscuro, lo cubre la caldera, pero ahora al incorporar los dos captadores vamos a tener un ahorro en cuanto al consumo o el aporte o la necesidad de energía para la producción de agua caliente sanitaria, que se cifra respecto a la primera versión de hasta un 40%. Ese es el cálculo que podemos hacer. Aquí tenemos los criterios por metro cuadrado y el ahorro que supone en cuanto a costes de explotación. Seguimos manteniendo una caldera de condensación y ahora tenemos dos captadores en nuestra vivienda. Tenemos esos ahorros a lo largo de un año completo. Bueno, seguimos avanzando. Y ahora vamos a combinar lo que es una caldera de condensación con la energía solar térmica, pero lo vamos a hacer con este tipo de concepto, el concepto Cerapur Solar. El concepto básicamente de cara al instalador es fácil de comprender lo que es el número de accesorios, aparatos que se necesita para el sistema. Es simplemente utilizar una caldera de condensación, que no es una caldera normal, luego veremos qué tiene por dentro, con un acumulador de 400 litros. 400 litros de agua de primario. Agua que vamos a poder utilizar para el servicio de agua caliente sanitaria o para el servicio de calefacción. Aquí vamos a almacenar agua caliente, 400 litros de agua caliente, es un tanque de energía de primario que lo utilizamos para los dos servicios que nos está dando la caldera instantánea. La caldera por dentro no es una caldera normal, es una caldera de condensación, pero que se incorporan varios componentes. Básicamente son dos: una válvula desviadora, una válvula mezcladora y un intercambiador de placas. Un intercambiador de placas que es el que va a calentar esos 400 litros para obtener agua caliente sanitaria. Quitamos las carcasas. ¿Os parece? La desnudamos,
vemos qué es lo que hay dentro y vamos a ver cómo funciona. Pues al quitar la carcasa nos encontramos con esto. Se compone de un acumulador. Este acumulador puede ser calentado. Aquí tenemos un serpentín. Este serpentín caliente pues puede venir calentado por la energía procedente del sol. Se puede calentar por un sistema de cogeneración, se puede calentar por una caldera de biomasa, de pellet, o puede ser calentada por una fuente de energía térmica, la que sea, una bomba de calor incluso. En este caso nos centramos en solar, que es la que tenemos más al alcance de la mano, o más rentable, o que por reglamento, por código técnico, nos obliga la normativa. Instalamos nuestros captadores que calientan un serpentín. Aquí tenemos un primario que está alimentando a un serpentín que calienta los 400 litros de agua de primario. Esos 400 litros de agua de primario son movidos por la bomba de la caldera, por esta válvula mezcladora, y son dirigidos hacia el quemador. Aquí tenemos un quemador de una caldera de condensación invertido, y una vez que pasa por el quemador se dirige por esta válvula de 3 vías al servicio de agua sanitaria o al servicio de calefacción, según la demanda que haya. Si es demanda de agua sanitaria, el agua de primario se manda al intercambiador de placas. Si es servicio de calefacción, se manda al circuito de radiadores. ¿Cómo trabaja o cómo se entienden la caldera con el acumulador? Pues evidentemente, si el acumulador está caliente, si estos 400 litros tienen suficiente energía, suficiente temperatura, mandará el agua caliente por esta válvula de 3 vías directamente al intercambiador o al circuito de radiadores, y el quemador de la caldera no tiene por qué encender, porque ya lo tenemos caliente por el aporte solar. No tenemos por qué gastar gas si no se necesita. Si estos 400 litros se están agotando y no tenemos suficiente energía para aportar a la instalación de calefacción o la instalación de agua sanitaria, lo que hará este quemador es encender y aportará la cantidad de energía, modulará en un régimen de potencias para poder ajustar la temperatura de primario a la temperatura que nos está demandando el circuito de calefacción o a la que nos demanda el circuito de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, en esos casos, únicamente en esos casos, cuando se está agotando el tanque de 400 litros, pues lo que vamos a hacer es encender el quemador. ¿Y qué ocurre si este acumulador está frío? Se nos ha quedado frío porque el aporte solar no es suficiente en los meses de invierno, donde hay muchos días nublados. Pues ¿qué ocurre? Pues que esta válvula de 3 vías, esta válvula desviadora, lo que hará es que el retorno no lo enviará al acumulador de 400 litros, pero sí que lo hará pasar por el quemador de la caldera, que preparará ese agua de primario, lo calentará para enviarlo al circuito de calefacción. Pero tendremos mucho cuidado de que ese agua de retorno de calefacción no se nos vaya al tanque, porque si no lo que estamos haciendo es calentar con gas el tanque que tiene que ser calentado por una energía renovable. Por lo tanto, no es tan simple, no es tan sencillo. Necesita una regulación, un control en la que podemos aprovechar esa energía renovable, la energía del sol, para poder utilizarla en nuestra instalación de calefacción o de agua caliente sanitaria. El secreto está en esta válvula, que por una parte va a dejar abierta y libre paso para el agua que proviene del tanque cuando está preparado, está caliente, y que por otra parte lo que va a hacer es abrir este retorno y cerrar el retorno desde el tanque cuando el tanque está frío. Cuando del tanque no podemos aprovechar nada, lo que hacemos es que este retorno de la calefacción lo dirigimos directamente al quemador de la caldera, sin tener que calentar, gastando gas, los 400 litros. Bueno, pues al final aquí tenemos un ahorro de energía. Ahorramos en la preparación de agua sanitaria, de este margen a este de aquí, y también en la preparación de calefacción. Con la inclusión de esos 2 captadores y el sistema Cerapur Solar podemos llegar a ahorros de costes de explotación de hasta el menos 55%. Bueno, pues hasta aquí en la presentación. Lo que he querido hacer es ver cómo un fabricante como es Juncker, ha incorporado innovaciones tecnológicas en sus productos, sobre todo para hacer frente a lo que nos viene, a lo que se nos avecina, que es una normativa basada en la eficiencia energética. Eficiencia energética que viene con el etiquetado energético del generador de calor o de frío, que a nivel local o a nivel de administración nacional o regional,
pues se irá promulgando en sucesivos RITES o sucesivas normativas en las que, según el tipo de aplicación, marcará qué tipo de rendimiento mínimo es necesario o se debe de instalar en aquella región o en aquel país. Y son, en definitiva, innovaciones por parte del fabricante encaminadas a obtener la eficiencia energética máxima, no solamente en el equipo, sino también en los sistemas. Muchas gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el tiempo de poder formularla. Este último sistema que has explicado a escala de vivienda, ¿lo vais a tener a escala ya de edificio? Sí, a nivel de edificio se puede trabajar. No tengo aquí la transparencia, pero bueno, te va a hacer falta un poco de imaginación. Pero imagínate que en lugar de ser un tanque de 400 litros, es un tanque de 2.000 litros. Y ese tanque de 2.000 litros abastece a 10 viviendas. En cada una de esas 10 viviendas, en cada una de las viviendas, pues puedes colocar una caldera de este tipo. Porque a esta caldera lo que necesita es un retorno, un tanque. En este caso es individual la aplicación, son 400 litros. Pero a nivel colectivo, contando con un tanque centralizado, más grande, claro, puede abastecer de forma individual a viviendas con equipadas con esta caldera. ¿Y la filosofía está con un tanque y una caldera mucho más grande para sistemas centralizados de edificios, de oficinas, por ejemplo, administración? Lo que es la caldera en sí son 24 kilovatios, que es la aplicación en una vivienda de 150 metros cuadrados, no más. Claro, pero que la filosofía esta no la tenéis todavía con tanques grandes y calderas grandes. Caldera grande no. O sea, en Juncker lo que nos caracteriza es la instalación o la vivienda o la calefacción individual. Y en ese sentido hemos trabajado el sistema. Claro, lo enfocáis a residencial, por decirlo así. Es que la filosofía es buena a nivel industrial, para aplicarlo incluso para edificios. Pues a nivel industrial se podía pensar en este tipo, pero en lugar de integrarlo en un equipo compacto, como es una caldera individual, pequeña, atractiva, bonita, a nivel industrial yo creo que se puede trabajar en este tipo de sistemas, pero con componentes externos. O sea, al final tienes un generador de calor, que es la caldera, los componentes, ¿no? Dices, exacto, componerlos de manera individual. No como sistema compacto, sino componértelas tú con otro tipo de sistemas que puede haber en el mercado, como un intercambiador de placas, válvula de 3 vías, etcétera, y utilizar esta filosofía para esa aplicación en caldera grande. Es una filosofía muy interesante, sí. Muchas gracias. Quería saber el plazo de amortización de este tipo de caldera. ¿De Acerapur solar? Respecto de la estándar. Sí, no lo tengo aquí, no lo hemos hecho. Te lo podemos hacer llegar, porque yo no tengo el dato de lo que cuesta el sistema. Lo podemos ver en la tarifa y se puede calcular. Si me dejas un correo electrónico, pues te lo hago llegar, no había problema. Bueno, pues muchas gracias a todos y a seguir disfrutando de la feria. Gracias.